Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de Escogidos Podcast y hoy está nuevamente conmigo el anciano. ¿Cómo estás, anciano? Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es un gusto también para mí estar aquí, compartir contigo, con todos los que nos siguen a través de este podcast. ¿Verdad? Sabemos que Dios está obrando y bendiciendo mucho a través de cada grabación, cada transmisión que hacemos. Amén. Y entrando ya a lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Es tan importante este tema porque es tal vez nuestra pregunta, la pregunta del millón, como se dice, ¿verdad? ¿Para qué fui creada o creado, ¿verdad? ¿O qué propósito tengo? ¿O acaso Dios, ¿verdad? Tiene un propósito para mí? Muchas veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Yo sé que tal vez vos que nos estás viendo también en algún momento de tu vida te preguntaste eso. Así como yo y tal vez el anciano también en algún momento de su vida. Es como que pensamos, ¿verdad? O decimos, ¿por qué venimos? ¿Por qué fuimos enviados a la tierra? ¿Por qué existimos? ¿Para qué estamos? Y yo sé que solamente, esa pregunta solamente puede responder nuestro creador, ¿verdad? Que es Dios. Porque nuestro creador sabe, ¿verdad? Por qué nos formó y por qué nos envió a la tierra. Y eso es lo que hoy queremos hablar. Así mismo, ¿verdad? Y es una pregunta muy interesante a responder, ¿verdad? Porque casi toda la mayoría muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué tengo para adelante? ¿Qué Dios tiene para mí? O en mi caso, por ejemplo, que muchas veces yo, muchos años de mi vida estuve, por ejemplo, ya mentalizado que yo iba a llevar una vida así ya de repente estancada, depresiva, incluso en los vicios y así, ¿verdad? Yo ya pensaba que mi fin iba a ser de esa manera, hasta que conocí el propósito de Dios, ¿verdad? Y para ir comprendiendo más y entender lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que ir a la palabra, ¿verdad? Sí mismo. Y qué importante es, ¿verdad? Saber el propósito. Y solamente Dios, como dijiste, solamente Dios nos puede enseñar. Porque muchas veces uno, ¿verdad? Llega a una edad, ¿verdad? Ya avanzada y es como que dice, todo lo que hice tal vez no me llenó. O es como que me falta algo. Y no se siente completo, ¿verdad? Y yo creo que es la falta de cumplir, ¿verdad? Ese propósito por el cual realmente fuimos enviados. Porque yo puedo hacer miles de cosas, pero todavía no siento esa paz o decir de esa manera, sentirme, ¿verdad? Ya satisfecha o completa, ¿verdad? Y tal vez eso que todavía, nuestro espíritu nos está diciendo es como que te falta hacer algo. O es esto es lo que tenés que hacer. O tu propósito original no estás cumpliendo en Dios. Y justamente, ¿verdad? El hombre o la mujer siempre está insatisfecho, ¿verdad? Cuando no está cumpliendo los propósitos de Dios o no está viviendo el propósito de Dios, ¿verdad? Y muchas veces cuando no entendemos esto, ¿verdad? Tratamos de saciar esa parte espiritual ahí, corazón o el alma, ¿verdad? Con cosas materiales, de repente, ¿verdad? Con no sé, estudio tras estudio. Sí. Con esto no digo que está mal estudiar, claro, hay que estudiar, hay que prepararse todo. Pero nada de lo que este mundo pueda darnos no nos va a llenar, no nos va a satisfacer tanto como lo hace el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces el hombre muchas veces, ¿verdad? Busca saciarse en esa área, ¿verdad? Pero solamente Dios lo puede llenar, solamente Dios puede llenar mi corazón, solamente Dios puede saciar mi vida, mi alma. Y es una vez que cuando conocemos y vivimos en el propósito de Dios, ¿verdad? Y quiero compartir, ¿verdad? Contigo y con todos los que nos ven, ¿verdad? Este pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, que dice así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es un pasaje muy clave donde habla de tres verdades poderosas, ¿verdad? Uno de ellos es la salvación, ¿verdad? Solamente en Cristo tenemos salvación y vida eterna, ¿verdad? Y segundo, el propósito, ¿verdad? ¿Qué es el propósito? El propósito podemos entender así, Luz, de repente es el pensamiento, es el corazón de Dios hacia una persona o hacia cada una de nosotros, ¿entiendes? Entonces es el anhelo de Dios, es el corazón de Dios hacia tu persona, hacia mi persona, hacia ti que nos estás viendo, ¿verdad? Entonces ese es el propósito, ¿verdad? Que cuando acudimos al llamado, primeramente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Le aceptamos a Cristo, ¿verdad? Somos salvos. ¿Y qué sigue?
¿verdad? Hacer el propósito de Dios, cumplir los deseos y el corazón que Dios tiene hacia nosotros. Ese es el propósito, ¿verdad? Caminar en eso mientras estamos aquí en la tierra, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vemos tres verdades poderosas en este pasaje, ¿verdad? Salvación, propósito, ¿verdad? Y un llamamiento santo, ¿verdad? Que podemos entender también que es un apartarse para Dios, ¿verdad? En este mundo que vemos que está tan corrompido, ¿verdad? Dios nos llama, acudimos a ese llamado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Caminamos en el propósito de Dios, haciendo su voluntad, pero también nos apartamos de toda aquella cosa o persona o lugar, ¿verdad? Que nos contamina y nos puede inclusive alejar nuevamente de ese propósito del llamado que Dios tiene para nuestra vida. Sí, y realmente, así como seres humanos, es como que tenemos no varios propósitos, pero el propósito principal es, ¿verdad? Poder seguirle a Dios y adorarle con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro corazón, con todo nuestro ser, ¿verdad? Esa entrega a Él, esa adoración a Él, también fuimos creados para adorarle a Él, ¿verdad? Y para, como dice en la palabra, para ser discípulos, ¿verdad? Para llevar a otros a los pies de Cristo, para hablar de Él. Pero aparte yo creo que cada uno tiene algo especial, ¿verdad? Es como que ese propósito por el cual Dios te formó para que cumplas aquí en la tierra. Porque cada uno tiene esos dones, esos talentos, ¿verdad? Y eso lo vamos a usar en la tierra, ¿verdad? Muchos tal vez esperan el momento perfecto, pero como se dice, el mañana no es nuestro, ¿verdad? Sino que hoy tenemos que caminar, ¿verdad? Y decirle a Dios, yo quiero que uses mi vida en el propósito por el cual, ¿verdad? Vos me creaste, ¿verdad? Y que Él pueda usar nuestras vidas con todo lo que Él puso y depositó en nosotros, ¿verdad? Porque cada uno es diferente, ¿verdad? Cada uno es diferente. Vos podés decir, no, hasta los gemelos, ¿verdad? Hasta los hermanos, no, cada uno es diferente. En cada uno Dios puso algo diferente que no va a ser igual al otro, que no va a ser lo mismo, sino que una esencia diferente Dios depositó en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es para llevar el reino de Dios, para glorificarle a Dios, ¿verdad? Con todo lo que hacemos, pero en la tierra. Y es importante entender eso, ¿verdad? Porque y lastimosamente muchos mueren, ¿verdad? Y entierran esos propósitos y nunca tal vez pudo cumplir o alcanzar eso porque se distrajo, porque se apartó de Dios, porque se enfocó en otras cosas, ¿verdad? Tantas cosas que nos alejan y que no nos llevan a cumplir el propósito de Dios. Así mismo, de verdad. Y justamente, de verdad, cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese propósito de Dios que tiene para nuestra vida, todas las demás cosas empiezan a tomar sentido. Lo que estoy estudiando, lo que estoy emprendiendo, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es servirle a Dios, servirle a su pueblo, ¿verdad? Entonces, una vez que yo empiezo a conocer eso y a entender eso, todas las demás cosas que yo estoy haciendo en esta tierra empieza a dar sentido a mi vida. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va conforme a mi propósito. Entonces, vos estabas hablando también de los dones, de los talentos, que vamos descubriendo una vez que vamos caminando con Dios, ¿verdad? Y es tremendo porque cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cambia totalmente nuestras vidas y podemos ver, ¿verdad? En los pasajes bíblicos con los apóstoles, si ponemos de ejemplo, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? Cuando vino Cristo, le hizo el llamado, él acudió a un llamado de Dios, de Jesús, ¿verdad? Hubo un antes y un después en su vida. Sí. El antes era Pedro, un pescador, ¿verdad? Él era pescador, estaba en el mar, ¿verdad? Tenía su barca, su red, ¿verdad? En Cristo, un pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, cambia nuestras vidas. Y a lo mejor Pedro ni se imaginaba que él tenía ese propósito en Jesús, imagínate. Él a lo mejor ya decía en sí, yo ya siempre voy a ser pescador, este ya será mi vida, aquí yo moriré, o de esta manera, ¿verdad? Yo terminará mi vida aquí, ¿verdad? Pero no, el propósito de Dios era otra cosa. Yo también, Luz, mucho tiempo en mi vida antes de Cristo, yo pensaba así, yo decía, yo ya voy a morir así en los vicios, capaz esta depresión me va a llevar, decía, ¿verdad? Y siempre decía, no, yo voy a terminar pobre, voy a terminar alcohólico. ¿Por qué? Porque así ya el pecado que, ¿verdad?, actuaba en mi vida, todo, hacía que yo ya piense de esa manera. Hasta que escuché el llamado de Dios, escuché el llamado de Cristo, acudí y Dios me dijo, tengo un propósito para vos. Y ahí yo entendí que Dios tiene un plan, ¿verdad? Un plan perfecto, un plan de paz, de amor, ¿verdad? Su voluntad, la agradable, la buena y la perfecta. Entonces dije, wow, yo puedo y quiero, dije, y quiero que mi vida cambie.
Y solamente la única manera era aceptando ese llamado, aceptándole a Cristo y entrar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Y sí, como dijiste, realmente solo Dios espera, ¿verdad? Que esa disposición de uno, ¿verdad? Que uno le diga sí, ¿verdad? Y me tocó mucho en estos días, estuvimos participando de un congreso, ¿verdad? Y el pastor que estaba hablando decía, a Jesús le encanta usar a los rechazados, decía. Y vemos que eso tal vez por un lado es cierto, porque vemos en la Biblia que esas personas que fueron rechazadas por la sociedad, que tal vez no tenían nada importante o algo que destaque de sus vidas, ¿verdad? Tal vez estaban ahí escondidos nomás, eran personas tal vez tachadas como pobres, débiles o sin inteligencia, sin, ¿verdad?, saber leer, escribir, ¿verdad? Y Jesús va y escoge a esas personas, ¿verdad? Porque realmente tenemos que entender que no es lo que nosotros somos, ¿verdad?, sino que Él hace en nuestra vida, ¿verdad?, su obra. Y Él se glorifica en nuestras vidas para que le vean a Jesús en nosotros, ¿verdad? Y Él es el que nos coge, que nos llama, ¿verdad? Y no decir, no, yo no tengo nada valioso que darle a nadie, ¿verdad? Muchos piensan así de uno mismo porque el enemigo muchas veces nos engañó, ¿verdad? Pensamos que no somos valiosos, que no tenemos nada para dar, nada que impacte, ¿verdad? Y miramos a otros que ya nacieron luego con ese potencial, ¿verdad? Y todos, wow, ¿verdad? Por esas personas. Pero Dios quiere usar tu vida, ¿verdad? No importa si vos te sentís pequeño, ¿verdad? Insignificante o no tan importante. Dios quiere usarnos a cada uno, ¿verdad? Y muchas veces eso es la forma que el enemigo nos lleva a mirarnos a nosotros, pero si tan solo pudiéramos ver con los ojos de Dios, ¿verdad? Cómo Él nos mira, realmente somos tan valiosos, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Como ese diamante en bruto, ¿verdad? Que todavía falta pulir y sacar lo mejor, ¿verdad? Y eso Dios hace cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, ¿verdad? En mi vida misma también yo pude ver eso, ¿verdad? Tal vez no estaba súper preparada cuando Dios me llamó, pero tuve un corazón dispuesto y le dije, sí, Dios, yo quiero que me use, ¿verdad? Aunque me costó, fue difícil muchas cosas, ¿verdad? No me veía de esa manera de como Dios me veía, pero lo único que dije fue, Señor, hace lo que vos querés, ¿verdad? Conmigo. Y le dije que sí, ¿verdad? Y Él con el tiempo y en esos procesos me fue llevando, ¿verdad? Y me llevó a ese propósito, me preparó, ¿verdad? Porque uno piensa que primero tiene que estar preparado. O dice, no, yo no estoy preparada para hacer cosas grandes, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Dios es el que nos prepara, Él nos capacita, pero Él solamente quiere ese sí de nosotros, ¿verdad? El decir, yo quiero hacer tu voluntad, heme aquí, ¿verdad? Como le dijo, ¿verdad? El profeta. Y entonces, heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Él busca de nosotros, ese corazón dispuesto. Así mismo, ¿verdad? Y hablaste acerca de los rechazados, ¿verdad? Y del rey David tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Vemos que él era el hijo menor, creo, de toda la familia. Que cuando Dios habla al profeta y le dice, en la casa de Isaí de un hombre está el próximo rey de Israel. Ve a ungirle, ¿verdad? Él va en ese lugar y el dueño, el padre de familia, convoca a todos sus hijos. Y el profeta empieza a mirar y ve con los ojos naturales primeramente, ¿verdad? Y ve a un hombre grande, así, ¿verdad? Y a lo mejor él dijo, este sí se parece a un rey, y a lo mejor ve una preparación externa en él. Pero ¿qué le dice Dios? Yo no miro lo que mira el hombre ve lo que está delante de sus ojos porque yo miro el corazón, ¿verdad? Él no es. Sí. Él no es. Hasta que el profeta pregunta, ¿no tiene más hijos? Y el último estaba trabajando, ¿verdad? Estaba en el campo, estaba atendiendo las ovejas de su padre. No le invitaron a comer. No le invitaron. Imagínate, ¿no? Que en tu casa haya una cena, haya invitados y a vos no te inviten, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? Que no te tengan en cuenta, ¿verdad? Y porque el profeta pidió que ese hijo venga, solamente se le llama. Sí. Y al entrar, Dios le habla, Él es. Imagínate, él a lo mejor, ¿verdad? Se sentía rechazado, ¿verdad? Por sus hermanos, por su familia. Pero Dios tenía un propósito, Dios tenía un llamado para él. Sí. Y hoy le conocemos como el rey David. Y qué impactante así cuando estaba diciendo nomás me vino, ¿verdad? Es como que Dios nunca le dijo al profeta Samuel, andate y buscarle a un niño pequeño, indefenso. No, él le dijo, ahí va a estar el rey de Israel. Sí. O sea que Dios ya le veía como rey. Le llamó por el propósito. Sí, por el propósito, ¿verdad? No por cómo era o cómo era su apariencia. Él ya le llamó y así Dios nos ve, ¿verdad? Muchas veces no entendemos eso, pero Dios nos ve ya
completos, ¿verdad? Es como que nos ve el próximo rey o el próximo pastor, el próximo, no sé, presidente de la república. Ella nos ve así completos, ¿verdad? Y esa es la visión que él tiene hacia nosotros. Él no nos ve pequeños, indefensos, ¿verdad? Tal vez David, ¿verdad? Como menciona en la Biblia, ¿verdad? Como le vio el profeta Samuel, ¿verdad? Dijo, este no tiene pinta de rey, ¿verdad? Pero Dios es el que conoce los corazones y Él es el que nos llama, y solamente creer en Él, confiar en Él, ¿verdad? Y esperar en sus promesas y decirle, Señor, yo quiero que vos hagas tu obra en mi vida, ¿verdad? Y el ser humano siempre va a ver de esa manera, va a buscar tal vez a los mejores, a los más, ¿verdad? Que prometen entregar mucho, pero Dios es el que conoce los corazones y sabe cómo va a usar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, que no nos sintamos, ¿verdad?, pequeños o sin nada para dar, porque muchas veces esa es la mentalidad de muchos jóvenes, ¿verdad? Como que yo no tengo nada que ofrecer porque tal vez desde chico le dijeron sus padres, así que muchos padres tal vez, ¿verdad?, hieren, ¿verdad?, así diciéndole, sos un inútil, no vales para nada, ¿verdad? O tu hermano hace mejor que vos. Entonces eso le va limitando a la persona, ya creciendo con esa mentalidad, yo soy un inútil, o yo no valgo, yo no puedo hacer, yo no puedo alcanzar, y se mira de esa manera. Es tan, ¿verdad?, tan impresionante como el enemigo ya desde temprana edad quiere contradecir todo lo que Dios ya dijo de nosotros, ¿verdad? Es como que contraatacar en esas áreas y nos quiere hacer ver, ¿verdad?, insignificantes o sin potencial, siendo que Dios puso muchas cosas en nosotros. Sí, claro, y entonces es la única manera es encontrar ese potencial y todos esos dones y talentos que Dios tiene para cada quien, es acudiendo al llamado de Cristo, ¿verdad? Por eso Jesús nos llama, el llamado es para todos, ¿verdad? Y Él nos da libre albedrío para la libre decisión, si decidir seguirle a Él. Y yo personalmente puedo decir hoy, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, va a ser siempre lo mejor, porque desde que acudí a ese llamado, ¿verdad?, de Cristo, de Dios en mi vida cambió por completo. Antes de Cristo estaba yo en los vicios, antes de Cristo yo tenía pensamiento suicida, antes de Cristo vivía en amargura de espíritu y muchas cosas más, ¿verdad? Ataduras, ¿verdad? Y que cuando vine a los pies de Cristo, Dios empezó a sanarme. Todas esas heridas, justamente todas esas palabras que recién dijiste, que hemos escuchado desde niño y así crecimos, Dios empezó a sanarme de eso. Dios empezó a transformar mi mente, ¿verdad?, a llenarme el corazón, ¿verdad? Entonces, desde ahí Dios empezó a hacer una obra y sigue haciendo, ¿verdad? Sí. Con esto no digo que soy perfecto, ¿verdad? Dios sigue haciendo una obra en nuestras vidas, pero lo mejor es acudir a ese llamado. Por eso, ¿verdad?, tú que nos estás viendo por esta transmisión, ¿verdad?, Dios te llama porque tiene un propósito. Él tiene un pensamiento, ¿verdad?, un pensamiento de paz, un pensamiento de bien para ti. Entonces, tu presente no determina tu futuro, solamente Cristo Jesús, ¿verdad?, tiene la última palabra. Y Él tiene cosas buenas de bendición, de sanidad y de restauración para ti. Así mismo, y es importante que uno pueda entender eso y escuchar, ¿verdad?, este mensaje que Dios mismo está hablándote hoy, ¿verdad? Y diciéndote que sí, Dios quiere usar tu vida, ¿verdad? No importa tu edad, no importa tu condición económica, tu familia, tu apellido, no importa, sino que Él quiere que vos le digas, Señor, heme aquí, ¿verdad? Y Él va a obrar en tu vida, Él te va a perfeccionar, Él te va a moldear de acuerdo a lo que Él quiere, pero hay que dejarle, ¿verdad?, que Dios trabaje en nosotros y que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Y como estábamos diciendo, ¿verdad?, me venía a la mente que yo creo que nadie nunca se arrepintió, ¿verdad? Casi no escucho, casi no hay que alguien diga, me arrepiento de seguir el plan de Dios, o me arrepiento de hacer el propósito de Dios. Yo creo que nadie, porque todos encuentran esa satisfacción, ¿verdad?, plena. Es como que acá yo tenía que estar, ¿verdad? Este era el lugar, este era el momento, esto es para lo cual yo nací, y se sienten completos, se sienten realmente llenos, ¿verdad? Y no se arrepiente. Yo sé que no te vas a arrepentir de seguirle a Dios, ¿verdad? No te vas a arrepentir de que Dios haga su obra en tu vida y que use tu vida poderosamente, ¿verdad? Como decías, anciano, tu testimonio, ¿verdad? Tal vez vos
nunca pensaste estar donde hoy estás. Tal vez tus planes eran otros, ¿verdad? Tal vez tu visión era otra, por otro camino. Tal vez vos pensaste que esto voy a ser mi vida. Pero Dios se encontró contigo y qué bueno que le dijiste sí, ¿verdad? Y Él cambió ese rumbo, ¿verdad? Pero yo sé que hoy puedes decir, realmente, si yo no le decía sí a Dios, todo lo que hoy tengo, todo lo que yo puedo tener, todo lo que Dios te dio, te bendijo en tu familia, todo, no, tal vez no iba a alcanzar con tus propios pensamientos o tu propio camino. Así mismo, o a lo mejor ya no estaba en esta tierra. Sí. ¿Verdad? Y hacer el propósito de Dios es lo único que da sentido al vivir. Es ahí donde uno dice, estoy gozoso, estoy en paz, Sí. ¿verdad? Estoy feliz. Aún en las pruebas. Aún en las pruebas, ¿verdad? Porque el propósito, hacer el propósito de Dios y estar en Cristo es lo que da sentido al vivir, es lo que da sentido a la familia, es lo que da el sentido al trabajar, ¿verdad? Porque todo ahí empieza a tomar sentido, ¿verdad? Y dije, yo voy a trabajar porque tengo un propósito con Dios, ¿verdad? En Dios. Y eso lo uso de repente para ayudar a otros, Sí. para extender el reino de Dios. Entonces todo empieza a encajar y dar sentido a la vida, ¿verdad? Estar en Cristo y hacer su propósito. Amén. Y confiar en Él, confiar en sus planes, ¿verdad? En vos que nos estás viendo, yo te invito, ¿verdad? Que te animes a confiar en Dios, a confiar en ese llamado que Dios te está haciendo hoy, ¿verdad? Tal vez estás notando que como que Dios te llama, tal vez ese amigo te está insistiendo para irte a la iglesia, tal vez Dios te habla a través de estos podcasts, ¿verdad? Y es como que estás escuchando, estás sintiendo ese llamado de parte de Dios en tu vida, y yo quiero que te arriesgues, ¿verdad? Y que le digas que sí a Dios, porque Él va a hacer cosas grandes en tu vida, y yo sé que no te vas a arrepentir, ¿verdad? Nunca alguien se arrepiente de dejarle obrar a Dios en su vida, porque los planes de Dios dicen que son buenos, agradables, perfectos. Todo lo bueno, todo lo perfecto Él planea y piensa para nosotros, sus hijos, ¿verdad? Como qué padre le va a dar, ¿verdad? Cualquier cosa a su hijo, ¿verdad? ¿Qué padre va a esperar le va a dar lo mínimo, las migajas a su hijo? No, ¿verdad? Un papá, ¿verdad? Como un papá, ¿verdad? Le quiere dar lo mejor a tu hijo, ¿verdad? Lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese corazón del Padre Dios tiene hacia nosotros y Él quiere darte lo mejor, ¿verdad? Y que tu corazón pueda encajar, ¿verdad? En lo que Él ya preparó. Y ahí uno se siente lleno, feliz, en gozo. Van a haber pruebas todavía, van a haber situaciones, porque estamos, ¿verdad?, en la tierra y la vida muchas veces es difícil, ¿verdad? Pero tenés esa paz que a pesar de todo, ¿verdad?, vos crees y sabes que Dios está contigo, que no estás solo, que Él te va a levantar, que Él te va a sostener, que Él te va a ayudar y que con Él, junto con Él, nada es imposible, ¿verdad? Entonces, gracias, ¿verdad, anciano, ¿verdad?, por esta palabra que hoy pudimos entender, escuchar, ¿verdad?, también. Y saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo más importante, que Él no hace acepción de personas. Así mismo es. Y quiero compartir, o sea, decir algo más, Luz. Siento en mi corazón, en mi espíritu, ¿verdad?, hablar específicamente, creo que a una mujer, ¿verdad?, que va a ver esta transmisión que estás viendo, ¿verdad?, que siento que estás luchando, ¿verdad?, con eso, ¿verdad? Dios te está llamando nuevamente, Dios te está hablando a tu corazón, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que de repente a uno quiere soltar, ¿verdad? Y que quieres llevar a tu lado, eso, pero no va con el llamado que Dios tiene a tu vida. Yo te digo hoy que te decías por Cristo, porque va a ser lo mejor. Porque muchas veces caemos en el engaño del enemigo, que pensamos que con las cosas que el mundo nos ofrece vamos a estar bien o vamos a estar llenos o feliz. No. Eso esclaviza, eso trae amargura, eso trae frustración. Más el llamado de Dios, más el propósito de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cambia todo eso por el llamado de Dios y ven a Cristo. Vuelve a Él, vuelve a la fuente correcta, vuelve a sus brazos, vuelve a lo que Él tiene para ti y verás que tu vida va a cambiar por completo. Te bendigo con esta palabra, ¿verdad? Y ojalá reciba esto, ¿verdad? Yo sé que vas a ver, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, Dios quiere obrar en tu vida. Amén, ¿verdad? Qué poderoso, qué tremendo. Que Dios no se olvida de nosotros, no importa la distancia, ¿verdad? Dios, yo sé que nos habla a cada uno
de todas las maneras posibles, ¿verdad? Y es importante escuchar su voz en este tiempo porque Él está apurado, ¿verdad? En hacer la obra en nuestras vidas. Él está apurado en usar eso que Él puso. Y ya no pierdas más el tiempo, ya no te preguntes si Dios te tiene en cuenta o no, porque Él te dice que sí, ¿verdad? Y Él quiere usar tu vida, ¿verdad? Ya no te distraigas, porque el enemigo está más que nunca mandando mucha distracción, ¿verdad? Más aún en los jóvenes, en cualquier esquina distracción, ¿verdad? Como que el enemigo quiere desenfocarte de ese camino, de ese propósito, pero que vos puedas decidir hoy ¿verdad? Para seguir ese camino y hacer la voluntad de Dios. Y así cerrar, ¿verdad? Este podcast, ¿verdad? Y poder entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y queremos desearte que le digas que sí, ¿verdad? Y decirte que no te vas a arrepentir de nada. Y es una bendición, ¿verdad? Poder estar contigo, anciano. Gracias por este poderoso mensaje también, ¿verdad? Que más que nunca es necesario entender en este tiempo. Entonces nos despedimos de este episodio y gracias por acompañarnos, por seguirnos. Te invitamos a que puedas compartir, que puedas comentar, ¿verdad? Y gracias por estar, ¿verdad? Siempre con nosotros. Y ya nos despedimos, ¿verdad? Y será hasta un próximo episodio. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.